Bueno, mi nombre es Facundo Pérez, soy el responsable encargado del Fondo de Estímulo a la Calidad del proyecto Procalidad, y el objetivo de esta última presentación es ofrecerles la información pertinente sobre el proyecto de manera general y lo más rápida posible en función de la hora que es, y en segundo lugar darles unas pinceladas y orientaciones sobre la convocatoria que está ahora mismo en proceso, que tiene que ver con el Fondo de Estímulo de la Calidad, con un financiamiento para universidades, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, lo primero es un primer pantallazo en función de lo que conocemos del CONEAU, de lo que está publicado como estándares de la calidad, ¿no? El sistema universitario, digamos, se orienta justamente a partir de esa unidad que denominamos carrera hacia la mejora continua en el marco de un plan de calidad, de manera muy general, obviamente, y quizás hasta un poco abusiva o reduccionista, ¿no? Pero hay, digamos, tres dimensiones en torno a las cuales se organiza o se podría organizar en función de una mirada orientada hacia la acreditación, la calidad universitaria en el marco de esto. Y son esas tres dimensiones, la formación profesional y dos que contribuyen, digamos, a esa formación profesional, digamos, los factores que tienen que ver con la dimensión de la gestión de la carrera y los servicios de apoyo justamente para la formación profesional. Creemos que esta diapositiva de alguna manera resume, grafica de manera muy sencilla justamente todos esos factores que contribuyen a las dimensiones que en conjunto contribuyen, digamos, a la mejora continua de la calidad, ¿no? Sí pasa, ¿no? Apuntando allí. Bueno, el aseguramiento de la calidad, la situación actual, digamos, tres dimensiones o tres grupos de problemas, de situaciones problemáticas que se encuentran en el diagnóstico que contribuyen, digamos, a la formulación del proyecto Procalidad, ¿no? Lo que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad, lo que tiene que ver con el mercado laboral y lo que tiene que ver con la lectura que hace la sociedad al respecto, ¿no? Ahí vemos, digamos, agrupados los factores que definen, dibujan un diagnóstico que impulsó a la formulación del proyecto Procalidad, ¿no? Si vamos a la diapositiva siguiente, y me van a permitir que me levante y así estaré más cómodo, podemos ver cuál es el reto, ¿no? Cuál fue el reto que se planteó en el momento de formulación, al cual responde, al cual aspira a lograr el proyecto Procalidad, ¿no? Superar la brecha, ¿no?, de la formación profesional entre la oferta y la demanda, ya, para mejorar los niveles de inserción y la respuesta a los sectores productivos y económicos, ser competitivos, innovadores, en el marco de esa presentación que nos hacía al principio de la mañana el profesor Ismodes, el tema de la innovación, esas universidades de tercera generación, y desarrollar propuestas de cambio y mejora continua a nivel nacional, ¿no?, en el ámbito de las instituciones, en el ámbito de las carreras que componen las instituciones. Los componentes del proyecto, para intentar ya empezar a aterrizar el proyecto, es un proyecto de inversión pública, como veían al principio, el código SNIP, que tiene un 52% aproximadamente de financiamiento mediante crédito del Banco Mundial y el 48% de recursos ordinarios, que se organizan en esos tres componentes, ¿no? Un primer componente que es para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación. Un segundo componente que está orientado justamente a esos sistemas, a ese conjunto, a ese concepto que además ha estado toda la mañana en las opiniones de ustedes y en las participaciones, de un sistema de información integrado para el aseguramiento de la calidad, y un fondo, es decir, la puesta a disposición de manera lo más ágil posible en el marco de la normativa existente, en el marco del SINEAS y de los estándares aprobados, y cuando se cambien aquellos a los que el sistema, digamos, trascienda o avance, un fondo para el mejoramiento de la calidad. Todo esto para la educación superior, en el ámbito de la educación superior tecnológica, pedagógica y escuelas de formación artística, y en el ámbito universitario. Los objetivos del tercer componente, que es, digamos, el motivo que nos reúne hoy aquí, o digamos, la parte que yo voy a presentar del motivo que nos reúne, ¿no? Ahí ven ustedes, pueden ver esos 5 objetivos, entre los que no me voy a detener, pero que son muy claramente orientados en torno a los elementos que en la reunión de hoy han ido saliendo. La necesidad de estimular la calidad, la posibilidad de hacerlo a través de unos recursos que ofrece el proyecto, el apoyo financiero, lo que tiene que ver con
vincular las actividades de las instituciones educativas a su entorno, mejorar los procesos internos, etcétera, ¿no? El esquema de planificación muy básico del componente 3. Un subcomponente que tiene que ver con la evaluación externa y un subcomponente que tiene que ver con los planes de mejora. Ustedes que son responsables de las áreas de calidad, muchos de los que están aquí y además la mayoría de las autoridades estoy seguro que conocen el ciclo, ¿no?, planteado para la acreditación, que empieza con la conformación de los comités de calidad, que pasa por la autoevaluación, que después desemboca en planes de mejora, que acaba finalmente en evaluaciones externas y de resultar positiva la acreditación, ¿no? Justamente en dos de esos elementos es que se enfoca el proyecto por calidad, este componente 3, este fondo de estímulo a la calidad, ¿no? Bueno, la primera convocatoria, que en realidad es la segunda del proyecto. Cuando ustedes entren a la página web de Procalidad podrán ver segunda convocatoria y aquí hay algunas universidades que ya han manifestado el interés en participar. Ya han enviado incluso para varias de las carreras expresiones de interés, que es el primer paso de la convocatoria. Es la segunda convocatoria del proyecto Procalidad, la primera para universidades, ¿no? Bien. Ahí ven ustedes que bueno, tenemos la modalidad iniciación al cambio, que es la que, digamos, nos reúne básicamente el conjunto de las universidades que están acá. Información muy precisa sobre el inicio, la fecha, digamos, la vigencia de la convocatoria del 25 de agosto al 19 de septiembre, ¿no? Hasta el viernes de la semana que viene podrán ustedes presentar, ustedes y otras universidades, esto está abierto a todas las universidades públicas, esos planes para mejora, ¿no? Los planes de mejora de carrera es el financiamiento específico al que se orienta justamente esta convocatoria y hay un monto total de 8.900.000 soles. Obviamente no es un monto suficiente para solucionar todos los problemas de todas las carreras, pero empieza a ser un monto suficientemente jugoso como para que resulte interesante para muchas de las carreras de las universidades que ustedes representan, ¿no? Ahora vamos a ver además cómo se desglosa esto como posibilidad de financiamiento para cada una de las carreras de las instituciones, ¿no? Las áreas en las que en esta primera convocatoria saldrán otras convocatorias, se puede concursar carreras de formación docente, medicina humana, ciencias de la salud e ingenierías, ¿no? Y por otra parte, ¿cuáles son las universidades habilitadas? No lo dije al principio, pero lo digo ahora, todo esto está disponible de manera muy fácil en la web del proyecto Procalidad, a la que pueden acceder a través de ese 2 que aparece en la pantalla, digamos, de presentación del proyecto, ¿no? procalidad.gov.pe. Toda esta información es información que hemos extraído de una presentación que está colgada ya y además está reflejada en las bases del concurso, ¿no? Con autorización de funcionamiento vigente, que cuenten con informe de autoevaluación sujeto a verificación externa a cargo de Procalidad, un plan aprobado por la máxima autoridad universitaria, ¿no? Como en todas las convocatorias en las que hay acceso a financiamiento, hay una serie de gastos elegibles que son financiables y otros que son elegibles y no son financiables. ¿Cuál es este juego de palabras que quiere decir? Elegibles son todos aquellos gastos que pueden estar dentro del plan de mejora de la carrera, financiables aquellos gastos que Procalidad, digamos, está dispuesta a financiar. El resto de los gastos tendrán otras fuentes de financiamiento, los recursos propios de la propia universidad, de terceros, en algunos casos, por ejemplo, en la convocatoria de institutos que estamos cerrando, ya hemos encontrado con que había financiamiento de algunos gobiernos regionales, ¿no? Entonces, digamos, eran otros aportes adicionales, además de los aportados por el FEC en la solicitud que hacían y los aportados por la propia institución educativa, ¿no? Ahí los tienen, ¿no? La financiación límite por cada plan en cada área, digamos, del conocimiento en las cuales se plantea la convocatoria. Ahí tienen para cada carrera, en formación docente 460.000, en medicina humana 1 millón, en ciencias de la salud 900.000 y en ingeniería 650.000. Creemos que son fondos que, si bien no solucionan todos los problemas de una carrera, no todas además las universidades tienen el mismo tamaño estas carreras, tienen la oportunidad, digamos, de corregir un conjunto importante de deficiencias y en algunos casos acercarse, digamos, hacia ese estadio, digamos, supuestamente necesitado, porque está en un plano voluntario, de la acreditación, ¿no?
los criterios de evaluación y selección, ¿no? Ahí tienen, digamos, tres dimensiones, ¿no? Coherencia, consistencia y viabilidad de la propuesta que se ha presentado, de ese plan de mejora. Ahí tienen los criterios sobre los cuales se van a evaluar las propuestas. Creo que esto está bastante bien desarrollado, digamos, en las bases, que son el diseño del plan, lo que tiene que ver con las herramientas de planificación, objetivos, metas, líneas de acción y recomendaciones a partir del análisis, la factibilidad del cumplimiento, obviamente un plan de mejora que sea realista, con los recursos, en relación a los recursos y a los plazos comprometidos en el mismo, una propuesta de implementación de estándares tipo sistémico, la experiencia profesional, en fin, la relación entre recursos solicitados y aporte institucional, y los instrumentos de monitoreo y evaluación que se planteen, que sean congruentes y suficientes y adecuados para hacer seguimiento a este plan de mejora, ¿no? Los beneficios que están relacionados con el efecto, el impacto. Ustedes conocerán y tienen experiencia en la formulación de proyectos, particularmente de manera bastante superior en las universidades que en los institutos, que esos son criterios que son habituales en muchas de las convocatorias de los fondos concursables, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Vinculación con las necesidades de desarrollo, ¿ya? De la propuesta que ustedes hagan, de la orientación que le den al plan de mejora de la carrera, la orientación hacia carreras demandadas por el mercado laboral, que haya una justificación de que sus mejoras van orientadas a responder a esa demanda, o de qué manera lo que hacen en cada una de estas carreras para los que están pidiendo financiamiento se orienta a este punto. La coherencia, es decir, qué rol juega esta carrera en el marco de los planes educativos institucionales, de los proyectos de desarrollo, de los planes estratégicos, como han comentado algunos de ustedes, ¿no? La coherencia entre los elementos metodológicos de la planificación, en este caso meta y objetivos propuestos, el potencial de réplica que pudiera tener. La idea también para nosotros como entidad que tiene la responsabilidad de conducir este concurso es obtener, digamos, algunas dimensiones que sean escalables, que sean replicables por otras instituciones, que podamos obtener aprendizaje de este primer ejercicio de la convocatoria. Es la primera convocatoria para universidades, pues es un proyecto que lleva vigente, como dijo el director ejecutivo, como dijo Reinaldo, al principio desde julio del año pasado, ¿no? En fin, la coordinación, articulación e integración entre las instituciones y dentro de la propia institución, y la contribución a la construcción de alianzas con el entorno, ¿no? Que son dimensiones que no son, digamos, independientes entre sí, que algunas de ellas están interrelacionadas, obviamente, y lo que se quiere al final, y lo más importante, es que, digamos, que el proyecto tenga una coherencia en la que se manejen todas estas variables en esos tres grupos que están ahí recogidos. Otros criterios, no podía ser de otra manera, en un país como es el Perú, el tema de interculturalidad se tiene en cuenta, tiene mayor peso en función de las vocaciones de algunas de las universidades y de otras no tanto. Un criterio que se va a tener en cuenta, el tema del enfoque de género y focalización o no en población indígena, en función también de la misión y visión institucional de cada una de las universidades y del espacio geográfico y cultural étnico, en este caso, en el que se ubiquen, ¿no? Documentación requerida. Creemos que las fichas, hay una serie de fichas que están asociadas a la convocatoria, que aparecen en la página web, que digamos, recogen toda esta información que aquí estamos presentando de manera más gráfica, para que haya, digamos, una comparabilidad entre las propuestas. Se trata de un fondo concursable, de manera que tengamos una información homogenizada, comparable entre las diferentes propuestas, ¿no? Obviamente cada propuesta tendrá su orientación y por tanto no es comparable al 100%. Adicionalmente es posible anexar toda la documentación que ustedes consideren oportuna, que enriquezca más allá de aquella que se pide, ¿no? O que complemente la que están incluyendo en estas fichas. Pero ahí está la documentación, digamos, formal que se solicita, ¿no? Acta de aprobación del plan por parte del Comité de Calidad de la carrera, la ficha de inscripción, como no puede ser de otra manera, que se tiene que descargar de la página web, la ficha resumen del plan, ¿ya?, que se descarga también de la web, el acuerdo institucional que autoriza a la máxima autoridad de la institución para suscribir convenios. Aquí sabemos que los procedimientos internos de algunas instituciones son complejos y toman tiempo,
y está la tiranía de los plazos de las convocatorias, ¿no? Entonces entendemos que aquí puede haber alguna dificultad, pero en conversación directa con nosotros podemos, y hay algunas universidades, por ejemplo, que han hecho consultas en relación a esto, ¿no? Si era necesario que el rector, como máximo representante de la universidad, firmara estas actas, y, en fin, si tienen alguna duda al respecto, lo mejor que pueden hacer es hacernos la consulta directamente y sobre esa consulta se soluciona, ¿no? La copia del informe de autoevaluación, esto es un tema de parte, es decir, aquí lo que tienen que enviar es su informe de autoevaluación, es requisito tener ya un proceso de autoevaluación completo, ¿no? El plan de mejora, ¿no? La copia de resolución y autorización vigente de la carrera, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, el hecho de que la carrera tenga vida y reconocida, ¿no? Y el documento institucional, que creo que por ahí empecé, ¿no? De conformación del comité de calidad o de la instancia equivalente que corresponda, ¿no? Ahí por arriba nos hemos comido un poquito la fecha, pero como ya pasó, pues en el cronograma tenemos la difusión, que va desde el 18, lanzamiento el 25 de agosto, es un tema que ya fue, digamos, primero publicado a modo de difusión y después oficialmente lanzado como concurso desde el día 25. Estamos en periodo, prácticamente hoy acaba, ¿no?, de absolución de consultas, presentación del 8 al 19 de septiembre, la verificación externa. Hay un proceso de verificación inicial de que aquello que ustedes consignaron en el informe de autoevaluación se da de forma general, es verificación, ahí todavía no es evaluación. Hay una diferencia importante, porque se trata de constatar que aquellos que ustedes, que la institución, digamos, asigna como línea de base, efectivamente se dan esas condiciones que presentan en la autoevaluación para después construir el plan de mejora, ¿no? Para que, digamos, podamos asegurar, dentro de los márgenes, digamos, de la realidad, que marca la realidad, que el plan se sustenta sobre unas bases que realmente, efectivamente, sobre una línea de base que es realista y adecuadamente consignada, ¿no? La revisión y aprobación, hasta, bueno, en las fechas que tienen ahí, los resultados, ya, y la firma del convenio, ya. Entonces, bueno, aquí no hay mucho para detenerse. La idea no era, es simplemente darle un pantallazo. Sabemos que algunas de las instituciones que ustedes representan ya han presentado varias convocatorias, ¿no? Han presentado, digamos, varias expresiones de interés, expresión de interés que da acceso a una clave y un usuario para que puedan tener accesos al sistema de autoevaluación. Es una ficha que es en un aplicativo web que creemos que es bastante sencilla de cumplimentar, mucho más, creemos, para las universidades, para las carreras universitarias que integran cada una de las instituciones que representan, y a partir de esa autoevaluación en el SAES, que arroja, digamos, un porcentaje de cumplimiento de los estándares, ustedes tienen que medirse en función de lo que la convocatoria plantea, ¿no? Y a partir de ahí, ver si están en condiciones o no están en condiciones de presentarse a esta convocatoria que está orientada para contribuir, digamos, a que ustedes completen las instituciones que estén relativamente o bastante cerca digamos, de los estándares que plantea la acreditación, a completar ese proceso, a aumentar, digamos, las posibilidades de completar el proceso, acompañar, a financiar las actividades, los proyectos que contribuyan a eso, ¿no? Creo que, bueno, después tenemos la otra modalidad que creo que no tiene sentido hablarla, la de camino a la excelencia, porque no hay ningún caso entre. Entonces yo creo que con esto hemos terminado, ¿ya? Muchas gracias, Facundo. No sé si existen algún tipo de consultas en relación a la presentación, sino para seguir en 10 minutos conversando sobre otras cosas. ¿Cómo no? Siga usted. Los planes de mejora. Bueno, en muchas instituciones nosotros hemos tenido, podríamos ir, dos fases en los procesos de autoevaluación para la mejora. Se inició con el modelo de la ANR, ¿no?, un proceso de autoevaluación. Bueno, en el caso de nuestra universidad, terminamos una autoevaluación de todas las carreras, las 26 carreras en ese momento, ahora hay ya 28 carreras.
terminamos toda la autorización, tenemos todos los informes. Bueno, luego se dio digamos, lo del CONEAU, el modelo CONEAU, y estamos en ese proceso. También aquí quisiera hacer la reflexión, en este caso el financiamiento que da el Ministerio de Economía y Finanzas está, yo creo que más enfocado para que el proceso de autoevaluación para la acreditación sea vía CONEAU. Por ejemplo, nosotros tenemos también con otras instituciones internacionales ya una acreditación y parece que ese tipo de financiamiento no contempla, creo que el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en este proceso también nosotros tenemos mejoras que se pueden hacer, pero tenemos acreditaciones internacionales como AB, tenemos la RIVA, que son instituciones inclusive de mayor cobertura mundial y de mayor trayectoria. Entonces, no sé si eso se ha contemplado en este proceso, digamos, del apoyo de Procalidad. No sé si algún comentario, por favor. Bueno, el financiamiento de planes de mejora no obliga a la acreditación en el marco del Sistema Nacional de Evaluación, es decir, justamente la evaluación externa sí, pero los planes de mejora, usted puede presentar un proyecto, obviamente está asociado todo el esquema al sistema del CINEASE y a los estándares que en su momento planteó el CONEAU, que hoy no existe porque la ley universitaria lo sacó, pero sí siguen existiendo, digamos, los estándares como definidos y aprobados por el sistema, por el CINEASE, ¿no? Entonces, está en ese marco, pero o sea, no es una condición que después de ese plan de mejora usted se presente a la evaluación externa del CONEAU. Usted puede capitalizar hacia el CONEAU, hacia la acreditación del CONEAU o hacia una acreditación internacional, es decir, no está condicionado, ¿no? No está condicionado, aunque se utiliza como punto de partida en el sistema de autoevaluación de la educación superior, este SAES, ¿no?, que es la aplicación informática, los estándares que el CONEAU ha reconocido, que no están muy lejos, probablemente son, incluso por lo que dicen, un poco más exigentes que el promedio en los internacionales, ¿no? Hay quien dice que quisimos pasar de no tener ningún sistema a creerse Harvard en 8 años, ¿no? Efectivamente sabemos que eso no es posible. Ojalá lo fuera, ¿no? En algunos aspectos, porque a lo mejor en otros no queremos ser Harvard, ¿no? La idea no es ser Harvard para todos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que para el concurso no es condición. Se basa todo efectivamente en los estándares que el CONEAU en su momento planteó y sobre esos criterios, sobre esas dimensiones, criterios, factores y estándares es que se va a evaluar el plan. En cuanto a las acreditaciones internacionales, existe una posibilidad de homologación. Sabemos que no es el proceso de homologación tan fácil como a lo mejor aspiraríamos o esperaríamos que fuera, pero hay un sistema de homologación, es decir, el CINEASE admite a trámite acreditaciones internacionales para que sean homologadas, ¿no? Por ejemplo, la universidad, en las privadas, la Cayetano Heredia, que es la primera universidad que tuvo una acreditación nacional, tiene varias acreditaciones internacionales y una de ellas por reconocimiento por homologación, ¿no? En el caso del CONEAU, ¿no?, en su momento, ¿no? Por poner un ejemplo, es decir, otra cosa es que el sistema está en revisión y los estándares estos puede que varíen después de que el grupo de trabajo al que yo tengo, digamos, el honor de pertenecer, modifique la ley y después eso desemboque en una modificación de los estándares de cada uno para cada una de las etapas o modalidades que están planteados: educación básica, superior tecnológica, pedagógica, en fin, y universitaria, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. En la medida en que las mejoras a las que condujo ese modelo se plasmen en los formatos que el proyecto plantea, usted puede volcar esas propuestas que en ese plan de mejora elaboraron, ya en el modelo de la ANR, pero en el marco de los formatos. Es decir, no es suficiente con enviar aquello que ustedes hicieron para la ANR en su momento, ¿no?, en el marco de un modelo. Sí.
Claro. Pero en el marco de las herramientas que el proyecto Procalidad plantea para el concurso. Ah, por supuesto. Entonces, bueno, si ustedes tienen un camino recorrido, pero yo insisto, porque nos ha pasado con los institutos, a que tiene que ser en el marco, esa información que ustedes desarrollaron para participar en el FEC, tiene que ser bajo los que el concurso plantea y en los formatos que el concurso propone, ¿no? Y siguiendo todos los pasos que son obligatorios para que, obviamente, exista posibilidad de comparar y las instituciones que completen su procedimiento, digamos, sean respetadas porque lo completaron frente a aquellas que no pudieron o no supieron o no quisieron, ¿no? Entonces, yo insisto que ustedes tienen un trabajo adelantado en eso, que lo podrían volcar sobre los formatos y en el marco de los, digamos, de los estándares que están definidos para el financiamiento en el marco del FEC y a partir de ahí concursen, por supuesto que sí. Sí, una consulta muy específica. En una de las condiciones de elegibilidad para participar en esta convocatoria se establece un porcentaje mínimo, si no recuerdo, 83% de cumplimiento, entiendo, de los estándares de calidad según la carrera que corresponde. Ese porcentaje se refiere a un porcentaje total del 100% de los estándares o se refiere a los estándares básicos para la primera acreditación según el modelo CONEO. Eso sería uno. Ahora, la otra cuestión tanto preocupante es lo siguiente, que un proceso de autoevaluación, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos dos autoevaluaciones ya ejecutadas, y el resultado es que tenemos 40% de avance en unos casos, en otros 60%, en otros hasta 20% de avance en un proceso de autoevaluación. Y ahí resulta un conjunto de planes de mejora. Si esta convocatoria es para planes de mejora, gran parte de las carreras que estén en ese proceso, ya de un proceso de autoevaluación y de mejoras, quedarían al margen de esta convocatoria si es que el tope establecido o exigido es el 83%. Entonces, ¿cómo se entiende la intención de mejorar, digamos, o apoyar a las carreras para su acreditación si es que no se está dando esa posibilidad? Es una limitación en todo caso. Pediría un poco su explicación, o en todo caso los fundamentos, cuál es la intención en todo caso, ¿no? ¿Se está apostando por una política de mejora de la calidad de las carreras o es que en todo caso un poco también se está parcializando o solamente limitando a ciertos casos, ¿no? Muchas gracias. Entendemos su preocupación, por supuesto que sí, y se trata de una convocatoria que tiene una focalización, no una parcialización, porque bueno, los criterios son los mismos para todos, ¿no? Y en este caso se optó por financiar los planes de mejora que estuvieran por encima, en este caso, del 83%, en lo que corresponde a universidades, para contribuir a ayudar a las instituciones a completar el proceso. Lo he comentado anteriormente, es una opción discrecional que corresponde al CINEASE y en este caso al proyecto de Procalidad para esta convocatoria. Como les he dicho, vendrán otras convocatorias y estamos analizando la posibilidad de que estén focalizadas en otro tipo de estadios, ¿no?, iniciales más de desarrollo de planes de mejora, ¿no? La mejora de la calidad es un tema, como ustedes han dicho, el señor de San Marcos comentó que es un tema de la cultura institucional, que el objetivo no es la acreditación, sino la propia mejora. El hecho de que ustedes estén ya en ese plano ya supone una mejora, que hayan hecho una autoevaluación, pero es un proceso recurrente, ¿no? Recurrente que vuelve y que vuelve a crecer como una hélice circular que lleva hacia arriba, ¿no? En este caso hemos optado por ese 83%, ¿no? Por acompañar el proceso, financiar el proceso que va desde el 83% al 100%, ¿ya? Que conduce a cubrir el último tramo antes de la acreditación, en función de lo que establecen los estándares, ¿no? En cuanto a la primera pregunta que usted hizo, ¿no?, efectivamente, en función de las normas que establece el CINEASE, en ese caso, los estándares, los que tienen que ver con la primera acreditación. Y en la aplicación está justamente ya planteado de esa manera. Hubo una consulta esta semana justamente al respecto de alguna de las universidades, creo que de una universidad que no está acá, que es la Universidad Nacional de San Martín. Y efectivamente la respuesta tiene que ver con lo que usted decía, es decir, al tratarse de primera acreditación, lo que el CONEAU en su momento planteaba como estándares básicos para la primera acreditación, ¿no? ¿Ya?
Bien, también estamos viendo que va a ser financiado fondo de Procalidad también para universidades acreditadas, ¿no? Tenemos muy pocas universidades acreditadas si quitamos las privadas, inclusive los fondos son un poco más para aquellas. Y también iría viendo esta parte porque ¿quiénes necesitamos más? Los que estamos en proceso, los que estamos aprendiendo justamente a entrar, a codearnos, vamos a llamar así, con la calidad. Entonces, habría esta parte porque muchos de nosotros realmente tenemos varios problemas. Por ejemplo, el estándar número 8 que todos hemos sufrido, ¿no? Padecido, que es prácticamente el sistema de gestión de calidad. Y que no solamente tiene que ver con una carrera, sino con toda la institución. Es un problema muy grande en todas las universidades. Entonces, también vemos esta subvención a la acreditación institucional. Pero muchas universidades solamente estamos haciéndolas en cada carrera profesional. Entonces, esta problemática vamos sufriendo aquí, ¿no? Entonces, yo creo que el apoyo también debe ser aquellas que realmente necesitamos de este presupuesto, de este financiamiento para poder salir adelante. Esa vendría a ser una de las intervenciones. Y otras, por ejemplo, con un solo plan de mejora no vamos a llegar al 100%. Tendría que ser prácticamente un conjunto de estándares para llegar a lograr el 100% y estar expuestos a una evaluación externa. Porque nos vamos a quedar en el camino con un solo plan de mejora. Entonces tendría que ser un conjunto trabajado, tal vez considerado de esta forma, para poder llegar a ese 100% y estar tentando a una evaluación externa. Ese era mi tema. Bueno, lo que financia el proyecto Procalidad, justamente la intención es intentar cubrir, como decía, esa franja que está más cerca de la acreditación de carreras, que están más cerca de cumplir con los estándares que lo llevarían a la acreditación. Pero no tiene por qué financiar todo, es decir, la idea es que además incluso es posible que ese financiamiento no dé para lograr cubrir esa brecha, cerrar esa brecha, ¿no? La idea es que ayude a cubrir una parte de la brecha o toda la brecha. Hay otras fuentes de financiamiento, quizás en la primera diapositiva, que pasé de forma muy rápida. El mismo Juan Antonio Trellas ha presentado el tema de los incentivos, es otra fuente de financiamiento. Ustedes tienen otros fondos concursables a nivel internacional, los propios recursos propios o internos de la universidad. Es decir, Procalidad no debe ser mirado como el único, digamos, la única herramienta para poder acceder a esto. Es una herramienta específica, particularmente creada para esto, ¿no? Pero no tiene que ser la única, la mejor forma, porque además probablemente los recursos que pone a disposición todavía son muy insuficientes. En relación a... Nosotros recogemos esa inquietud de ustedes, por supuesto, no puede ser de otra manera. Esa es una de nuestras intenciones con la reunión de hoy. La necesidad que usted plantea de que otras convocatorias, porque esta ya no puede ser, están publicadas en unas condiciones determinadas, ¿no? Cubran, digamos, otras franjas del espectro del proceso de los planes de mejora, ¿no? Recogemos esa inquietud y la plantearemos, efectivamente, de los procesos de mejora, ¿no? Eso es un tema que lo recogemos como testigo y lo valoraremos en su momento para siguientes convocatorias, ¿ya? Rocío de la Cruz, de la Universidad Nacional del Centro de Huancayo. De todas maneras, no quiero dejar de mencionar, ya lo hizo ya el participante anterior, y quiero que quede como también un pronunciamiento de nuestra institución, que tenemos la preocupación tanto de financiamiento para lo que es el sistema, o sea, para la mejora institucional también. En este caso nos interesa muchísimo, por ejemplo, el sistema de gestión de calidad, que significaría una reestructuración, una reorganización de la institución, porque ya estamos trabajando la implementación del sistema de gestión de calidad, o sea, ya se ha implementado en una facultad. Entonces eso demanda urgentemente verlo institucionalmente y requerimos ese financiamiento. También para lo que es el financiamiento de las otras carreras que no se están contemplando ahora en esta convocatoria. También hay esa demanda y de todas maneras va a haber como una segregación, no se van a sentir excluidas de este proceso, porque si bien de acuerdo a ley observamos que están dando prioridad a las de educación y salud, ¿no? Que ya ha tenido antecedentes, pero hay bastante trabajo, o sea, bastante esfuerzo en las otras carreras, ¿no? Entonces, bueno,
eso quería mencionar. Y respecto de estos montos que nos han fijado para estas carreras, nosotros vamos a tener que hacer de todas maneras trabajos de priorización, porque son planes de mejora que van a englobar diferentes, de repente diferentes mejoras, ¿no? de una carrera, y a la vez de varias carreras vamos a tener que ver todo eso. Entonces, lo que pediríamos es de repente si se puede manejar una ampliación de fechas, ¿no? Para la presentación, porque está para el 19 de septiembre. Y bueno, aquí tenemos que ver de todas maneras, priorizar, discutirlo, ¿no? Y eso nos va a llevar también mayor tiempo. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Yo quisiera, antes de cerrar, hacer algunas precisiones en relación a las cosas que hemos estado conversando ahora último. La primera cosa que creo que es necesario tener en consideración es que, como les indicó Facundo en un momento determinado, el proyecto ProCalidad es un proyecto que tiene de vida, en realidad, desde el mes de noviembre del año pasado. Si bien es cierto, iniciamos acciones en el mes de julio, ustedes saben cómo es en el sector público, solamente se puede trabajar cuando hay recursos, y los recursos vía presupuesto fueron asignados hacia fines del mes de octubre, principios del mes de noviembre. Indudablemente teníamos varias tareas porque Facundo ha presentado los 3 componentes en los cuales se desempeña el proyecto. Y este fondo concursable en realidad era a partir del 2015. Nosotros hemos adelantado el proceso para llevarlo ahora en el 2014. Y quiero que tengan en cuenta de que es nuestra primera convocatoria. La primera convocatoria es una convocatoria prácticamente de enseñanza para nosotros mismos, de enseñanza para el sistema, en este caso, porque no hemos tenido un proceso de divulgación en realidad, no hemos podido salir y decirles vamos a hacer tal o cual cosa, hemos ido prácticamente con las dos cosas de la mano. Ese hecho ha generado lógicamente que uno maneje con cierto cuidado el monto primero de la convocatoria. Segundo, la información que teníamos alrededor de las universidades con carreras que podían postular era mínima. Y nos ha ocurrido a nosotros que con la convocatoria en institutos nos hemos quedado sorprendidos. Nosotros esperábamos 10 postulantes y se han presentado en expresión de interés 76 y postulantes 34. Entonces, esperamos que de repente a nivel de las universidades también ocurra esto, pero no es la última convocatoria, recién es la primera. Tenemos planeado sacar una convocatoria ya en el mes de enero con varias consideraciones nuevas consideraciones producto de la experiencia que se gane justamente con esta. Con respecto a alguna apreciación ahí del corte, porque alguien decía, ¿por qué el 83%? Con toda razón, ¿por qué no el 70%? ¿Por qué no el 40%? Además, algo más, dice, hemos hecho 2, 3 revisiones y lógicamente he hecho planes de mejora, pero imagínense, planes de mejora puedo yo plantear evidentemente de acá a una semana que yo constituí mi comité de calidad. Y eso lo que va a ofrecer es un resultado del 0.1% y de ahí lanzo un plan de mejora. Pero los recursos son limitados. ¿Cuánto me va a costar un plan de mejora conceptualizado desde ese instante? Entonces, lo que nosotros discutíamos era, necesariamente tiene que haber un nivel de corte. Y lo que hemos planteado es ese nivel de corte. De repente no es el adecuado, lo tendremos que evaluar, ¿sí? Porque se van a presentar pocos o lo que fuera, y lo iremos bajando. Pero teóricamente lo que hemos dicho es lo siguiente, todos aquellos que están por encima de este 83 o la línea que se haya planteado, participan en el concurso, pero todos aquellos que están por debajo pueden recurrir a nosotros, ¿sí? Para que nosotros le brindemos asistencia técnica. Nosotros tenemos 3 componentes. Uno es el financiamiento de los planes de mejora, pero también tenemos otro componente, el componente 1, que sirve para fortalecimiento. Y por lo tanto podríamos ayudar con asistencia técnica para justamente ir avanzando en el proceso. Eso es una cosa que quería precisar. La segunda cosa que es necesario dejar también claro es que todo lo que está haciendo ProCalidad tiene como base los estándares que están aprobados en la ley, ¿sí?
Y yo ahí hago una reflexión, si bien es cierto que las universidades, las carreras, están acreditadas incluso con organismos internacionales, también es cierto que el Estado, para proporcionar sus recursos, no va a buscar equivalencias, pero la exigencia, la referencia siempre va a ser los parámetros que señala el Estado. Hoy son los estándares del CONEAO, de repente mañana varían, cambian, etcétera, etcétera. Nosotros por eso hicimos esta diapositiva. En esta diapositiva, en el recuadro, estaba el fortalecimiento institucional, lo que manda la norma. Y lo que dice acá la universidad, en el casillero de la universidad, es los pilares que señalaba, por ejemplo, San Marcos, ¿no? San Marcos tiene sus propios pilares, y que esos pilares están regados a través de las carreras que forman parte de la universidad. Y lógicamente esto que está al interior responde al modelo del CONEAO. ¿Orientado a qué cosa? Orientado a la mejora continua. Al final lo que habla el dispositivo es de calidad. O sea, la calidad es mejora continua, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, esto de aquí responde a lo que la propia normatividad ordena, manda, ¿no es cierto? Ha sido elaborado dentro del marco del CONEAO. Todo esto necesita financiamiento. Ya sabemos que independientemente de los pilares y las cosas que hagamos acá, necesitamos plata para eso. 3 fuentes de financiamiento. Una, la de recursos ordinarios, el presupuesto ordinario. Ya estuvo acá Rodolfo diciendo cómo él conceptúa un poco las cosas, la escasez de recursos, etc. Nosotros que somos una alternativa, no somos la solución tampoco. Recuerden que somos un proyecto, tenemos vida útil, morimos en 5 años. Y tenemos 52 millones de dólares, ni un dólar más, ni un dólar menos. ¿Correcto? Entonces, Procalidad tiene la oportunidad de colaborar y ayudar en ese proceso, pero no va a ser la solución, ¿sí? Y acá en este otros está lo que podamos generar a nivel de las universidades, y además está lo que mencionó Facundo y lo que mencionó Juan Antonio, que el propio Ministerio de Educación tendrá recursos para apoyar eso. Pero si nos ponemos a pensar en este tema, las fuentes de financiamiento marchan juntas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque deberíamos pensar en lo que va a ocurrir. Seguramente lo que vamos a llegar a conclusión es que para que educación dé plata adicional, va a tener que engancharse con lo que ustedes han trabajado con nosotros y nosotros a su vez con el presupuesto. Porque si no, no va a funcionar. Si yo voy por mi lado, este va por su lado y el otro va por su lado, evidentemente que el Estado no va a querer poner un sol. Lo que tenemos que hacer entonces es desarrollar una cosa integral, en la cual nosotros le vamos a decir, oye Estado, en los próximos 5 años, con recursos ordinarios necesito esto, Procalidad me apoya con esto, y además tu Ministerio de Educación, como yo voy a cumplir esos famosos indicadores que están señalando, me tienes que apoyar con eso. Es más o menos la idea que nosotros tenemos, ¿sí? Y esa idea creo que a nivel de Estado va a tener que ser compartida. Si bien es cierto, de repente no nos hemos sentado a conversar, yo creo que eso va a tener que suceder. Dicho eso, yo quisiera tomarme una atribución y hacer una consulta. Producto de la reunión del día de hoy, yo he visto que existe interés en continuar reuniéndonos. Tenemos dos cosas de repente, o 2 motivos importantes por los cuales deberían seguirse reuniendo las 12 universidades que hoy día han sido invitadas. Uno de ellos es el propio requerimiento de la norma, ¿sí? Pero hay otro que dejó plasmado el propio Rodolfo, ¿no? Que dijo, deberían surgir un programa, ¿sí?, presupuestal, común, discutido, y creo que es un buen momento para que se plantee una cosa así. Si hay una apertura desde el punto de vista del propio Ministerio de Economía, ¿por qué no generar ese hecho? Entonces yo quisiera tomarme la atribución de, si ustedes desean, proponer una siguiente reunión, ¿sí? Una siguiente reunión, pero de otra manera. Quizás en la siguiente reunión lo que deberíamos hacer es que cada quien presente lo que ha avanzado en términos de sus propios planes,
una especie de taller, ¿sí? De tal manera que en manera conjunta cada quien se pueda nutrir, coger, ¿no? Las enseñanzas que se pueda hacer. Y si alguien tiene avanzado esta idea, esta concepción del plan que exige el Ministerio de Economía, igual la podemos discutir. Yo asumo que necesitamos algún tiempo de seguir trabajando esto en cada una de las instituciones. Y les propongo, si es que a ustedes les parece bien, en la primera semana de octubre volvernos a reunir en un taller. Si ustedes dicen que debe ser antes, escucho, ¿no? Pero me parece que tiempo suficiente para que se maduren las ideas. Si ustedes gustan, inclusive nosotros podemos comunicarnos con ustedes para que nos envíen sus cosas y nosotros sistematizarlas y ayudar en la presentación, de tal manera que vienen, se presentan, pero ya de repente podemos encontrar una base común en lo que significan estos pilares para la universidad, y cada quien tendrá sus cosas particulares, pero podríamos establecer una base común. Si les parece esa idea, entonces Procalidad podría, digamos, incentivar esa reunión. No sé. No vamos utilizaremos el método del Congreso a mano alzada, si es que ustedes quieran, ¿sí? Los que estén de acuerdo que levanten la mano y hacemos el tema. Podría ser el primer viernes de la primera semana. Y como es un taller, de repente, si ustedes desean, mañana y tarde, no sé, dependerá, ¿sí? Acá vemos lo del almuerzo, etcétera. ¿Les parece? ¿Quiénes están de acuerdo? Por favor, levanten bien la mano, porque me parece que... ¿Sí? Ok, quedamos entonces así. Nosotros recogemos el reto. Ok, con almuerzo. Ok. Muchísimas gracias, muy amables por su presencia.